Hola, buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes, Miss. profesora. ¿Cómo están? Buenas tardes. Tardes. ¿A qué se debe Buenas tardes, tanta Miss. tristeza? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Qué Buenas tardes, alegría Miss. encontrar. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo pasan los días rápidamente? Ya estamos en el Buenas segundo tardes. semana de clase. ¿Cómo está? Buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien, que hayan tenido unos días, una semana muy bonito. Como siempre, reencontrándonos por este bimestre los días domingos en la tardecita para lo que son nuestras clases. El tiempo pasa volando, vamos para adelante, que nada nos detenga. Ustedes ya saben cuál es el modo de trabajo de nuestra institución. Las clases por bimestre son solamente de un mes, dentro de las cuales 2 semanas son para matemática y las siguientes 2 semanas son para razonamiento matemático. Entonces, el día de hoy ya estaríamos culminando con los temas de matemática, ¿sí? Como siempre, recordarles que las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean necesarias. Adicional a esto, tenemos clases también que se encuentran en plataforma. Entonces, nosotros como institución siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que ustedes puedan requerir. Si después de las clases por ahí todavía quedan las dudas, también cuentan con nuestros números de celulares, que de esa manera también encantadísimos de poder apoyarlos, ¿sí? Muy bien, entonces, con esto creo que no va a haber ninguna dificultad y sobre todo ninguna inconveniencia, ninguna justificación como para no poder presentar esos exámenes el tiempo. El tiempo pasa volando, así es que vamos para adelante. Como siempre, también agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución. Pero por favor, que no termine y hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos que deseen culminar este nivel secundario. Invitémoslos a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio Sano. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra última clase, a nuestros dos últimos temas ya de lo que es este curso de matemática, porque las siguientes semanas empezamos con los temas del curso de razonamiento matemático. Entonces, la sugerencia también de que ustedes cuenten con su módulo, ya sea de forma virtual o quizás algunos lo han impreso, pero el objetivo es que cuenten con su módulo para que también puedan llevar la secuencia de lo que estamos realizando. ¿Sí? Muy bien, entonces estoy compartiendo pantalla. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, Miss. Se ve. Muy bien, gracias. Entonces ya sabemos que conmigo llevamos el curso más bonito, que es matemática. Nuestro tema del día de hoy son los ángulos. Mi nombre es Lupe Montes, ya me conocen. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. ¿Dudas, inconveniencias referidos a los números? Por favor, con mucha confianza. Sí, encantadísima de poder apoyarlos. Muy bien, entonces vamos a empezar con este tema tan bonito que vienen a ser los ángulos. Yo en algún momento les comenté a ustedes que cuando nosotros hablamos de matemática, pues matemática es en general, matemática es el que engloba todo. Pero dentro de lo que es la matemática, nosotros tenemos ramas de la matemática. Y estas ramas pues se encargan netamente de algo específico. Si nosotros hablamos por decir o queremos trabajar por ahí con los números, las letras juntas, eso lo vamos a encontrar en la rama del álgebra. Si nosotros por ahí, por decir, queremos trabajar solamente con números, solamente con cantidades numéricas, eso le pertenece a lo que es la rama de la aritmética. Si nosotros en matemática por ahí queremos, o más bien encontramos figuras gráficas, eso le pertenece a lo que es la rama de la geometría. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Los ángulos son figuras, ¿sí? Son figuras. Entonces, esto le pertenece a la rama de la geometría. ¿Qué son los ángulos? Dicen. A veces nosotros
sin querer queriendo, como decía el Chavo del Ocho, tocamos, vemos a veces temas, pero sin embargo desconocemos de sus nombres. Cuando nosotros hablamos de los ángulos, dice, se denomina ángulo a la abertura entre dos líneas de cualquier tipo que ocurren en un punto común llamado vértice. Es decir, ángulo es la figura formada por dos líneas con una intersección. Cuando nosotros hablamos de los ángulos es cuando vamos a unir dos líneas en un punto. Yo tengo una línea acá, por decir, y tengo una línea acá. Los voy a unir en un punto. Este punto recibe el nombre de vértice. Es el vértice. Y esta abertura que formó la unión de mis dos líneas, este es el ángulo. Este es el ángulo. Por decir, si nosotros queremos relacionarlo con nuestra vida real, la esquina de nuestra mesa, ahí encontramos un ángulo. Tenemos línea en forma vertical, tenemos línea en forma horizontal y lo que tenemos ahí es un ángulo. En las esquinas de nuestra casa encontramos ángulos ahí. Son ángulos. Entonces, cuando a nosotros nos hablan de los ángulos, es la abertura que está formada por la unión de dos líneas, de dos rectas. Esos son los ángulos. Y el punto donde se unen, el punto donde se juntan esta línea, se llama vértice. Es el vértice. Cuando nosotros hablamos de los ángulos, fíjense, tengo una línea y tengo otra línea. Dos líneas. Este punto de unión de las dos líneas. Este punto de unión se llama vértice. Supongamos que yo tengo una línea, o más bien un rayo L1, y por acá tengo mi rayo, por decir, L2. Entonces, esta abertura que formó, esto viene a ser mi ángulo. Ángulo. Entonces, el ángulo es el espacio o es la abertura formada por la unión de dos líneas, de dos semirrectas, de dos rayos. Cuando nosotros hablamos de ángulos, tenemos tipos de ángulos. Y estos tipos de ángulos son de acuerdo a la abertura que poseen. Si nosotros tenemos, imagínense, solamente una línea recta, acá no hay ángulo. ¿Cierto? Acá no hay ángulo porque simplemente es una línea, porque ángulo es como una boquita, una abertura. Pero si nosotros de acá, por decir, hacemos crecer un poquito nuestra línea, acá sí ya vamos a encontrar un ángulo pequeño, ¿verdad? Un ángulo pequeño. La boquita se va abriendo así, de derecha a izquierda. Entonces, acá nosotros tenemos un ángulo agudo. ¿Por qué se le llama agudo? Porque este ángulo, obviamente, para que haya ángulo, tiene que ser mayor que cero, le voy a llamar alfa, pero a la vez ese ángulo debe ser menor que 90 grados. Por eso es un ángulo agudo, porque es mayor a cero y menor a 90 grados. Eso es un ángulo agudo. Mayor a cero y menor a 90 grados. Tenemos el ángulo recto. La boquita se va abriendo cada vez más. Y ahora llega la línea recta que está en forma vertical. Y al momento de unirse, abrirse así recto, esto está formando un ángulo igualito a los 90 grados. Entonces, cuando nos hablan de un ángulo recto, es aquel que mide 90 grados. ¿Qué pasa? Que la boquita se va abriendo un poquito más. Fíjense, acá tenemos una línea en blanco. Esto es los 90. Pero la boquita se está abriendo un poquito más. Esto es un ángulo obtuso. Esto se llama ángulo obtuso. ¿Y por qué se le llama ángulo obtuso? Porque este ángulo, le vamos a llamar alfa, va a ser mayor a los 90 grados. Porque cuando es 90 es recto. Entonces, obtuso es mayor a los 90 grados, pero es menor a los 180 grados. Es menor a los 180. Mayor a 90, pero menor a 180.
El siguiente ángulo es el ángulo llano. El ángulo llano es cuando la boquita se abrió, se extendió. Y esto mide 180 grados exactamente. 180 grados. Tenemos el ángulo oblicuo. La boquita se va abriendo cada vez más. Fíjense, el llano estará por acá, el recto de los 180, pero la boquita se va abriendo un poquito más. Esto es un ángulo oblicuo. Oblicuo quiere decir que es mayor que 180, le voy a llamar alfa. Alfa es mayor que 180, pero menor a los 360 grados. Porque la boquita se abrió completamente y llegó al inicio, de donde inició. Y esto es el ángulo perigonal. Y esto mide exactamente 360 grados. Entonces son los tipos de ángulos según la abertura que tenemos. Tenemos el ángulo agudo, mayores a 0 pero menores a 90. Tenemos el ángulo recto, iguales a 90. Tenemos el ángulo obtuso, que son mayores a 90 pero menores a 180. Tenemos el ángulo llano, que es igual a los 180. Tenemos el ángulo oblicuo, que es mayor a 180 pero menor a 360. Y finalmente tenemos el ángulo perigonal, o en algunos casos el ángulo de la vuelta completa, que mide exactamente 360 grados. Entonces tenemos 6 tipos de ángulos, de acuerdo a la abertura que estos poseen. Ahora, ustedes me escuchan decir, este ángulo es mayor a 0, menor que 90. O este ángulo es igualito a 90. O este ángulo es mayor a 90, pero menor a 180. Y muchos se preguntan, ¿y cómo sabe usted? Quizás mida 30, quizás mida más de los 90 y usted nos dice menores a 90, ¿cierto? Para nosotros poder medir ángulos tenemos un instrumento y este instrumento se llama el transportador. El transportador es lo que ustedes están visualizando en pantalla. Es una reglita. Fíjense, es una reglita. En algunos casos, mayormente, es como si fuera mitad del círculo, la mitad. Hay diferentes modelos de transportador hoy en día. Antes, en nuestros tiempos, solo había lo típico nada más, pero hoy en día se encuentran diferentes variedades. Pero todo transportador tiene un punto medio. Todo transportador tiene un punto medio. Todo transportador tiene números. Fíjense los números. Tenemos 2 números, ¿verdad? Ustedes están viendo 2 números. Uno más abajito y el otro más arribita. ¿Y qué tiene que ver eso? Fíjense, los que están más abajito, el 0 empieza de acá. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 40, 150, 160 y llega a los 180. Pero ojo, empezando de la derecha. Y los números de arriba, si ustedes se fijan, ahora el 0 empieza acá. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Estos números solamente coinciden en el 90, porque los demás no coinciden. 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 y 180. Fíjense, el único número que coinciden, eso es en el 90. Entonces, ¿para qué me sirven esos números? ¿Para qué me sirve el 0 de la derecha? ¿Para qué me sirve el 0 de la izquierda? Imagínense, a mí por decir me piden medir este ángulo que está acá, este ángulo que está dibujado acá. Me piden medir cuánto mide ese ángulo. Entonces, yo digo, uy, este ángulo, la abertura, la boquita está mirando a la derecha, ¿verdad? Entonces yo tengo que colocar exactamente este centro en este vértice, acá.
Y el 0 de la derecha tiene que llegar exactamente y coincidir con esta línea. Y luego solamente me voy a fijar a dónde llega la otra cantidad. ¿Qué hubiese pasado si mi ángulo fuera así? Hubiese estado mirando a la izquierda. El centro lo ubico acá, en el vértice. El 0 de la izquierda lo coincido con esta línea. Y luego me fijo, pero con las cantidades de arriba. ¿Dónde llega la otra línea? Y eso es la medida del ángulo. Imagínense si a mí me dicen por decir, bueno, tú tienes tu transportador, tienes tu material, así es que no vas a tener ninguna dificultad. Lo que yo deseo, me dicen, es que construyas un ángulo, por decir, de 20 grados, mirando a la derecha. Entonces, lo primero que yo hago es ubicar mi regla. Supongamos que esto es mi papel, esto es mi transportador, y yo ubiqué mi regla. Voy a marcar el centro. Me dijeron mirando a la derecha. Voy a trabajar con 0 de la derecha. Me dijeron 20. Aquí está el 0, aquí está el 10, aquí está el 20. Entonces, lo único que voy a hacer es unir. Y este ángulo mide exactamente 20 grados. Ahora me dicen, construye un ángulo mirando a la izquierda de 70 grados. Ya. Ahora dice, voy a construir mirando a la izquierda. Entonces necesito el 0 de la izquierda. El centro no se mueve. El 0 de la izquierda. Está acá el 0 de la izquierda. Me dijeron 70 grados, entonces empiezo a contar del 0 de la izquierda. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 grados. Y el ángulo de 70 grados mide esto, 70 grados. Exactamente 70 grados. Entonces, para eso nos sirven esas cantidades. Si me dicen construir, ubico mi transportador, marco el centro. Si me dicen mirando a la derecha, trabajo con el 0 de la derecha y hasta la cantidad que me piden. Quizás muchos de ustedes están diciendo, ¿y qué pasa si le pide construir un ángulo, por decir, de 22 grados mirando a la derecha? Aquí está el 20. Ustedes están visualizando esas rayitas pequeñitas. Cada una de ellas tiene un número, 21, 22, 23, 24. La del medio, que está un poquito más grande, eso es 25. 26, 27, 28, 29 y 30. Llegamos al 30. Así es que tú puedes construir un ángulo de cualquier medida. Te dicen 22, 21, 22. Ese ángulo de 22 está para acá. 22 grados exactamente. Entonces, este es nuestro material de trabajo para nosotros poder construir, para nosotros poder medir ángulos. El transportador. Acá lo tenemos un poquito más grande. Fíjense, y es otro modelo. Pero todo transportador tiene los números. Todo transportador tiene un centro. Me dicen, construye un ángulo que mida 110, mirando a la derecha. Ya, mirando a la derecha. Entonces tengo que coincidir con el 0 de la derecha. 110, 10, 20, 30, 100. Aquí está el 110. Entonces lo único que voy a hacer es llegar al medio y este ángulo mide exactamente 110 grados. Porque cuando nosotros medimos ángulos, siempre nuestra medida tiene que estar en grados, grados sexagesimales. Me dicen, construye un ángulo mirando a la izquierda que mida 110. Algunos estudiantes se confunden. ¿Piensan que el 110 es para todos? No, ahora me están diciendo mirando a la izquierda. Entonces trabajo con el 0 de la izquierda. Voy a hacer coincidir. Ahí está. Me dijeron 110. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 110. Aquí está el 0 de la izquierda, el 110. Entonces, este ángulo de rojo es el que mide 110 grados. El único número, ojo, el único ángulo en los que van a coincidir
con nuestro transportador es en el 90. Es en el 90. Me dicen construye 90 a la derecha. Ah, ya. El centro. El 0 a la derecha. Y los 90 está acá. 90 a la derecha. Ahí está. Me dicen construye un ángulo de 90 mirando a la izquierda. Ah, ya. El 0 está para acá. Voy a hacer que coincidan. 90. Ahí está el 90. Fíjense, coincide. A la izquierda. Aquí está. Entonces, este es nuestro material de trabajo para nosotros poder hallar ángulos, para nosotros poder construir ángulos. Con este material, nosotros construimos exactamente el ángulo que nos pidan. O nosotros medimos exactamente el ángulo que nos dan. Imagínense si nos dan ángulo, me dicen, a mí me ponen así. ¿Cuánto mide este ángulo? Ah, ya. Esta esquina, que este vértice, este puntito, tiene que llegar exactamente, tiene que coincidir con el centro de tu transportador. Tiene que coincidir este punto, este centro, tiene que coincidir acá. Lo trasladamos nuestro transportador. Entonces tú te das cuenta y dices, uy, esta abertura está a la derecha. Quiere decir que esta línea tiene que coincidir con el 0 de la derecha. Y lo pones y lo haces coincidir con esta línea del 0 de la derecha. Supongamos que este transportador ya está ahí. Y lo otro es, simplemente te vas a fijar a dónde llega esta línea. Esta línea más o menos estará entre 70, 70 y tantos grados. Vamos a ponerle 75 grados por decir. Pero eso es gracias a nuestro transportador. Y si tu ángulo está mirando a la izquierda, de la misma forma. De la misma forma. El vértice tiene que coincidir con el punto medio. Trasladamos nuestro transportador y hacemos coincidir. Ahora decimos, uy, esta abertura está a la izquierda. Entonces esta línea tiene que llegar y tiene que coincidir con el 0 de la izquierda de mi transportador. Y haces coincidir. Una vez que has hecho coincidir este vértice ya está en el punto medio, también esta línea tiene que coincidir con el 0. Y lo otro, solamente te vas a fijar. Obviamente que ya no con las cantidades de abajo, ahora con las cantidades de arriba. ¿Y por qué de arriba? Porque de arriba empieza el 0 y tu ángulo está a la izquierda. Entonces, de esa manera hay que medir ángulos con el transportador. Construyan, midan ángulos. Cuando nosotros hablamos de lo que son los ángulos, tenemos ángulos consecutivos, porque a veces en los problemas, en los ejercicios encontramos, se tienen los ángulos consecutivos. ¿Qué son consecutivos? Seguidos. Son seguidos. Acá por decir tenemos 3 ángulos consecutivos. A o B, tenemos B o C y tenemos el C o D. 3 ángulos consecutivos, seguidos. ¿Puedo tener más? Claro, quizás el ejercicio me diga más. Pero cuando me dice consecutivos, es cuando todos tienen el mismo vértice. Todos van a llegar al mismo vértice, van a partir del mismo vértice. Entonces, esos son los ángulos consecutivos. Tenemos el vértice O, tenemos A o B, tenemos B o C y tenemos C o D. A veces cuando nosotros resolvemos ejercicios ni siquiera encontramos la palabra ángulos, simplemente nos denotan así. Imagínense, a mí me dicen AB. ¿Me pueden poner un sombrerito? A ver, AB no, ahí le falta una letra. Me ponen por decir A o B. A o B. ¿Me pueden poner así? A ver, vamos a trabajar con mayúscula. O caso contrario, si quieres, pura minúscula. A o B. Eso significa ángulo A o B. O caso contrario, me pueden poner así. Ángulo A o B. Ojo, la letra del vértice, que es la O, siempre va a ir al medio.
No me pueden poner OAB, pecado. No me pueden poner BAO, otro pecado. La letra que está en el vértice, siempre esa letra tiene que estar al medio, porque ahí está el ángulo. AOB, ángulo AOB o ángulo AOB. Quizás por ahí me dicen, construye el ángulo MON. Me piden así, construye el ángulo. Entonces tú dices, M me dijo que la letra del medio siempre iba en el vértice y acá viene N. Y este es el ángulo MON. La letra del medio siempre es el vértice. Siempre es el vértice. No lo puedo poner MNO o NMO. No puede ir así. No va a ir así. Entonces, siempre la letra del medio es el vértice. ¿Estamos? Son ángulos consecutivos, ángulos seguidos. Cuando nosotros hablamos de los ángulos, dice, podemos trazar una bisectriz en un ángulo. ¿Y qué es bisectriz? Bisectriz es una línea que va a partir exactamente del vértice y va a dividir a tu ángulo en dos ángulos iguales, en dos partes iguales. Imagínate, a ti te dan un ángulo y te dicen, traza una bisectriz. Bueno, nosotros a veces cuando resolvemos ejercicios lo trazamos así. Bueno, esto es bisectriz, ya está. Si esto vale alfa, X por decir, esto tiene que ser X. Porque la bisectriz lo dividió en dos partes iguales a tu ángulo. Pero tú, ¿cómo sabes si este ángulo o esta línea que nosotros hemos trazado lo dividió exactamente? Al parecer acá no, acá yo lo veo un poquito más pequeño, acá lo veo un poquito más grande, con más abertura. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo podemos trazar una bisectriz exactamente que divida ese ángulo en dos partes iguales, en dos ángulos iguales? Lo único que nosotros vamos a hacer, es lo siguiente. Una vez que nosotros tengamos nuestro ángulo, para esto tenemos otro material. Y este material se llama compás. Fíjense, cada cosa tiene su material para trabajar. El compás es el material que a nosotros nos va a ayudar a trazar exactamente una bisectriz. Nos va a ayudar a encontrar el punto medio para que pase la bisectriz. Este material, que es el compás, es como unas piernitas, fíjense, tiene dos piernitas, y estas piernitas, pues en una de ellas tiene una punta de metal, ¿sí? Es como una agujita, y en la otra puntita tiene un lápiz. Tiene un lápiz. También este material tiene acá una puntita, parece una cinturita, del cual vamos a agarrarlo de ahí, solamente de acá, de esta cinturita nada más. Cuando nosotros tenemos nuestra bisectriz, por decir, a mí me dicen, ubica el punto por donde va a pasar exactamente la bisectriz. Entonces tú dices, bueno, para yo trazar bisectriz, me dijeron que mi material de trabajo, pues esto era el compás, ya no el transportador. El transportador es para nosotros poder medir ángulos. El compás es para nosotros poder trazar la bisectriz. Entonces, ¿qué hago? Una vez que a ti te dan el ángulo, bueno, tú vas a hacer una abertura, porque estas piernitas se cierran y se abren, ¿ah? Se cierran y se abren. Tú más o menos mirando qué tamaño es tu ángulo, pues vas a hacer una abertura. ¿Para qué le vas a hacer una abertura grandosa si tu ángulo es pequeño? Entonces, por ahí tú tienes que a ver, ¿qué se dice? Tienes que calcular más o menos una distancia. Sí, una distancia, porque eso es lo que te va a ayudar. Una distancia. No te dicen exactamente qué distancia. Eso ya
tú lo haces calculando de acuerdo a la medida, de acuerdo al tamaño de tu ángulo. Supongamos que yo tengo este ángulo, entonces voy a trabajar con el compás. No es muy grande mi ángulo. Entonces voy a hacerle una abertura a mi compás que va a ser no tan grande, pequeña. ¿Está bien? Voy a hacerle una abertura en lo cual pues va a ser no tan ancho. Ahora, supongamos que mi compás ya está con abertura. Ya lo he hecho una abertura. La punta de metal que tiene lo voy a poner acá en el vértice. La punta de metal. ¿Para qué es la punta de metal? ¿Por qué esa puntita es como de fierro? Para que tú pongas y ahí pueda sostenerse más fuerte y no pueda moverse. Ese es el objetivo de esa punta. Para que tú al momento de colocarlo quede ahí estático y no puede estar moviéndose. Ahora, si tú lo pones muy fuerte, también te lo hace hueco todo el cuaderno. Entonces, hay que saber utilizar esos materiales. Vamos a practicar. Entonces, la punta de metal yo lo voy a poner, o más bien se pone acá en el vértice. La otra punta, que hemos hecho una abertura pequeña, la otra punta es de lápiz. Una vez que hemos coincidido la punta de metal en este vértice, supongamos que la otra punta me coincida por acá. Voy a hacer una marca, voy a pintarlo, una marquita por acá, porque la otra punta es de lápiz. Mi abertura es así, pequeña, desde acá hasta acá, porque mi ángulo es pequeño. Ahora, sin mover absolutamente nada, la abertura de mi compás sigue igualito, lo voy a trasladar. La punta de metal ahora lo voy a colocar acá, sin mover la abertura. La abertura se mantiene tal y como está. Ahora con la punta de lápiz voy a hacer como que si estuviese dibujando un círculo por acá. ¿Sí? Un círculo. Pero tú con el compás te va a salir exacto, te sale exacto. Los círculos te salen, pero exactos, perfectos. Entonces, supongamos que yo estoy haciendo un medio círculo, media circunferencia para acá. No muevo la abertura de mi compás. Ahora la punta de metal lo traslado en el otro puntito, donde por ahí se une la línea que he trazado y la línea de mi ángulo. Lo traslado. No muevo la abertura de mi compás. Nuevamente hago una semicircunferencia, un semicírculo ahí. Y fíjense lo que he obtenido es lo siguiente. Este punto de unión. Este puntito es lo que yo estoy buscando. Porque este es el punto que divide exactamente a tu ángulo en dos ángulos iguales. Y de esa manera es que nosotros construimos nuestra bisectriz. Y una bisectriz exacta. Una bisectriz exacta. Entonces, practiquen ustedes, practiquen. Yo sé quizás en casa ustedes tienen de los hermanos, de quizás por ahí de los hijos, o quizás desean comprarse lo que no cuesta nada caro. Está a 2 soles, me parece, 2, 1 sol, dependiendo de las marcas. Entonces, practiquen. Son cosas muy bonitas que debemos aprender. Entonces, para nosotros poder construir la bisectriz es nuestro compás. Para nosotros poder medir ángulo, eso es nuestro transportador. Muy bien. Acá tenemos los tipos de ángulos que ya estábamos viendo. Tenemos el agudo, ¿cierto? Tenemos el agudo, que son los menores a 90, mayores a 0, menores a 90. Tenemos lo que es el ángulo recto, que es igual a 90. Tenemos el obtuso, que es mayor a 90. Tenemos los llanos, que son iguales a 180. Tenemos los ángulos mayores de 180. Y finalmente tenemos el ángulo completo, que vale 360 grados. Entonces tenemos 6 tipos de ángulos según la abertura que estos poseen. Recuerden que la boquita va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta se da una vuelta completa. Y eso es 360 grados.
Cuando nosotros hablamos de lo que vienen a ser los ángulos, tenemos que conocer las propiedades súper importantes en los ángulos. Tenemos la primera propiedad, por decir, cuando nosotros trabajamos en un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Fíjense, 90 grados. Ahí está. Llega de forma recta en forma vertical y forma recta en forma horizontal. Entonces, tenemos el ángulo de 90 grados. ¿Qué nos dice la propiedad? Cuando tú tienes un ángulo recto, no importa cuántos ángulos tengas dentro. Puedes tener 2, puedes tener 3, puedes tener 4, etc. Pero tú tienes que recordar lo siguiente. Supongamos que mide 20, por acá mide 10, por decir, y por acá, pues, no sé cuánto mide. Vamos a ponerle otro 20, por decir. Y lo que me piden ayer es X. Pero si nosotros nos fijamos, esto es un ángulo recto. Recto. Esto es 90 grados. Entonces, ¿qué me dice la propiedad? Si tú estás trabajando dentro de un ángulo recto, ojo, la suma de todos los que están dentro, X más 20 más 10 grados, más 20 grados, la suma de todos ellos va a ser igual a 90 grados. ¿Por qué 90? Porque es un ángulo recto. Entonces, esto y esa ecuación 20 más 20, 40 más 10, 50, va a ser igual a 90 grados. X más 50 yo no puedo trabajar. Esto es 90, el 50 que está positivo pasa a negativo, menos 50, y 90 menos 50, X vale 40. El valor de X es 40. Y fíjense, 40 más 20 es 60, más 10, 70, más 20, 90. Cumple. Esto es un ángulo recto, igual a 90 grados. Entonces me parece que ustedes tienen un ejercicio así, con un ángulo recto. La suma de ellos va a ser igual a 90. Y luego llegas a una ecuación. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos ángulos opuestos por el vértice? Se llama opuestos por el vértice porque el otro ángulo está construido en base a la prolongación de uno de ellos. Fíjense. Tengo una línea acá, tengo una línea acá y tengo mi ángulo A. Pero esta línea de acá creció, prolongó un poquito más. También la línea de acá creció, prolongó un poquito más y se formó otro ángulo acá. Estos ángulos solamente les separa el vértice. Están opuestos, frente a frente. Cuando eso sucede, la medida de estos ángulos son igualitos. Son igualitos. Supongamos que tú tengas, por decir, ángulos opuestos por el vértice. A ti te dicen que esto vale X más 20. Y te dice que el ángulo de acá, por decir, mira, 50 grados. Entonces tú dices, uy, estos ángulos están frente a frente, opuestos por el vértice, porque lo único que les separa es el vértice. Entonces, estos ángulos deben ser iguales. X más 20 debe ser igual a 50. X más 20 yo no puedo sumar. 50, el 20 que está positivo pasa a negativo, menos 20. Y 50 menos 20, el valor de X es 30. Y si tú reemplazas 30 más 20, efectivamente te da 50. 50 igual a 50. Esos son los ángulos opuestos por el vértice. Son igualitos. Puede estar en ese sentido, o caso contrario también lo podemos tener para acá. ¿Qué pasa si a mí me dicen calcular el valor de Y acá me ponen Y y acá me ponen 10? Entonces yo digo, uy, estos ángulos están opuestos por el vértice, solamente les separa el vértice, están frente a frente. Por lo tanto, deben ser igualitos. El valor de Y también debe ser 10. Y vale 10. 10, 10. Opuestos por el vértice son ángulos igualitos. Son ángulos igualitos. Tenemos la tercera propiedad cuando trabajamos con un ángulo llano. ¿Qué es un ángulo llano? Un ángulo llano es aquel que mide 180 grados, exactamente, 180 grados. Entonces, dentro de tu ángulo llano dice,
sobre una línea, mejor dicho, porque el ángulo llano es una línea, fíjense, es una línea, entonces tú puedes tener muchos ángulos, la cantidad de ángulos que desees, pero la suma de todos ellos siempre va a ser igual a 180. Es un ángulo llano. Va a ser igual a 180. En este caso solamente tenemos dos, A y B. Nuestro ángulo llano está dividido en dos. Entonces la suma de A más B te tiene que dar 180. ¿Qué pasa si tú tienes, por decir, un ángulo llano? Yo tengo una recta, tengo ángulo para acá, tengo ángulo para acá, tengo ángulo para acá. Es un ángulo llano. ¿Pero por qué? Porque está a un solo lado de tu recta. Supongamos que el de acá mida X, supongamos que el de acá mida 30, supongamos que el de acá, por decir, mida 60, y supongamos que el de acá, por decir, mida 20. Y lo que me dicen es calcular el valor de X. Entonces tú dices, bueno, esto es un ángulo llano. Y el ángulo llano nos dice que la suma de todos ellos tiene que ser igual a 180 grados. 30 más 60 más 20, esto tiene que ser igual a 180 grados. Entonces tú dices X más, sumas los números, 30 más 60, 90, 100, 110 grados, es igual a 180. X más 110 no puede sumar. Esto es 180, el 110 que está positivo pasa a negativo. Y 180 menos 110, esto vale 70. 70. Y si nosotros reemplazamos 70, fíjense, 70 más 30 es 100, 100 más 60 es 160, 160 más 20, ahí está los 180 grados. Ángulo llano. Entonces son propiedades súper fundamentales que nosotros debemos conocer de los ángulos. Me parece que ustedes tienen un ejercicio de este tipo. Ángulo por ahí, tengo ángulos por acá. Pero si nosotros nos fijamos, esto no es ni siquiera llega a un ángulo recto. Me parece que a ustedes les dan la suma de acá. Imaginemos que valga 60 grados. Que esto valga, por decir, 10 grados. Me piden calcular el valor de este ángulo, por decir. Entonces, también me dan la medida de este ángulo. Supongamos que mida 40 grados. Entonces, ¿qué digo? Si todo vale el grande 60, la suma de los pequeños tiene que ser igual a 60. 10 más X más 40, esto tiene que ser igual a 60. 40 más 10, 50. X más 50 va a ser igual a 60. El valor de X va a ser igual a 60. El 50 que está positivo va a pasar a negativo, menos 50. Y 60 menos 50, X vale 10. Y si nosotros reemplazamos X 10, 10 más 10, 20, 20 más 40, efectivamente, ahí están los 60 grados. Entonces, de esa manera se trabaja con ángulos, conociendo nuestras propiedades. Quizás por ahí a nosotros nos dan, por decir, un ejercicio. A ver, voy a borrar este espacio para poder tener un poquito más de amplitud. A ver. Ya está. Supongamos que nosotros nos dan un vértice. Me dan un ángulo por acá. Y me dicen que este ángulo, por decir, mida 80 grados. Del mismo vértice parte otro. Me dicen que esto es lo que tengo que hallar. Por acá me dan otro ángulo. Y me dicen que este ángulo, por decir, mide 110 grados. Y por acá tengo un ángulo que me dicen que esto mide, por decir, 60 grados. 60 grados. Yo no puedo decir que estos ángulos están opuestos por el vértice, ¿eh? Porque acá son cosas que no están línea recta. Para que sea opuesto tiene que ser línea recta. Así, recto. Pero acá no. Esto está un poquito más inclinado hacia acá. Esto viene hacia acá, pero esto también está un poquito más inclinado. Entonces, no son opuestos por el vértice. Para que sean opuestos por el vértice, solamente debe crecer uno de los lados. Y al momento de crecer, pues va a crecer en la misma dirección, recto.
¿cierto? Entonces, ¿qué digo? Estos ángulos se encuentran alrededor de mi vértice y todo está a la vuelta completa. Y la vuelta completa, ¿qué me dice? Cuando tú tienes ángulos de la vuelta completa, siempre tienen que ser igual a los 360 grados. Entonces sacas tu ecuación, x más 80 más 60 más 110. Esto tiene que ser igual a 360 grados. Tiene que ser igual. Sumas entonces 8 más 6, 14, más 140, más 110. Esto es igual a 360 grados. Todo está en grados, porque siempre cuando trabajamos ángulos tiene que estar en grados. X más 0 más 0, 0, 4 más 1, 5, 1 más 1, 2. 250. Va a ser igual a 360. X más 250 no puedo trabajar. 360. El 250 pasa restando. Menos 250. Y 360 menos 250, 0 menos 0, 0. 6 menos 5 es 1 y 3 menos 2 es 1. Vale 110. X también vale 110. Y si nosotros sumamos ahora los 4, 110 más 110 más 80 más 60, nos tiene que dar 360. 0 más 0 más 0 más 0, 0. 8, 8, 16, 17, 18. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 8 más 8, 16. ¿Verdad? Esto es 16. 1 más 1, 2 y 1, 3. Ahí está los 360 grados. Entonces, de esa manera nosotros podemos incluso comprobar si lo que hemos hallado es correcto o quizás por ahí pues nos hemos confundido en algo. Entonces, de esa manera se trabajan ángulos. Ya saben, para nosotros poder medir, para nosotros poder construir ángulos, transportador. Transportador. Si nosotros queremos construir una bisectriz exacta, compás. Tenemos clases de ángulos. Tenemos el ángulo agudo, tenemos el ángulo recto, tenemos el ángulo obtuso, tenemos el ángulo llano, ¿cierto? Es de acuerdo a la abertura de estos ángulos. Cuando nosotros tenemos bisectriz, ya sabemos construir nuestra bisectriz, pero a veces en los ejercicios nos dicen, hallar X por decir. Supongamos que nosotros tenemos un ángulo. Tengo mi ángulo. A o B. A o B. Y lo que me dicen es, bueno, acá tengo otra línea que va a ser M por decir. Tengo una ecuación acá. Me dicen que esto es 2x menos 8 y me dicen que lo de acá, por decir, mide 32. Mide 32. Y acá me dicen hallar X, hallar X. Me piden hallar X. A ver, acá está rascoteadito. Hallar X. Hallar X. Y lo que me dicen es, si OM, la línea OM es bisectriz. Es bisectriz. Cuando a mí me hablan la palabra bisectriz, esto rapidito a mi cabeza. Es la línea que dividió a tu ángulo en dos partes iguales. Entonces, si dividió esta línea, me dicen que OM es bisectriz, entonces yo digo que 2x menos 8 tiene que ser igual a 32. Tiene que ser igual a 32. A 2x yo no le puedo restar 8. Es igual a 32. El 8 que está negativo pasa positivo. 2x es igual 8 más 2, 10. 40. Y el valor de X sería 40 entre 2 y 40 entre 2, X vale 20. X vale 20. Y comprobémoslo. 2 por 20, porque un número y una letra se están multiplicando, menos 8. 2 por 20 te da 40, 40 menos 8, efectivamente esto es 32. 32, 32. Por eso es bisectriz, porque dividió a tu ángulo en dos partes iguales. ¿Y cuánto medía, por decir entonces, el ángulo A o B? El ángulo A o B, todo medía 64.
pero como se trazó una bisectriz, por eso lo dividió en dos partes iguales, 32, 32. Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a este tema? Los estoy escuchando. Uy, se me durmieron, ¿ah? ¿Qué pasó? Me parece que no, ¿verdad? Me parece que no. No, mis gracias. Ah, muy bien, por ahí despertaron. Uy, muchas Claro, Miss. Está todo Muchas bien. gracias, Miss. Excelente. Muy bien, entonces, como no hay dudas, no hay inconveniencias, de todas maneras recordarles, si por ahí todavía se les presentan las dudas, con mucha confianza, por favor, simplemente nos dejan un mensaje, ¿sí? Con esto yo me despido deseándoles que tengan una bonita noche. Domingo se nos terminó, una bonita semana. Y Dios mediante, pues nos estaremos reencontrando el siguiente domingo ya para poder dar inicio a los temas del curso de razonamiento matemático. Con esto me despido. Buenas noches, cuídense, chao.